Hola y bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de mareo y vértigo principalmente. Dicho esto, comencemos. El vértigo y el mareo son dos entidades que muchas veces se tienden a confundir, sobre todo por los profesionales principiantes o simplemente que todavía no tienen toda la claridad del aspecto. El mareo es una consulta habitual. Puede ser en un servicio de urgencias, en una consulta habitual también. Sobre todo lo podemos encontrar en personas mayores de 65 años, pero se puede encontrar en cualquier población en realidad. La palabra mareo es como muchas veces los pacientes van a llegar a decir que sintieron algo. Es un término inespecífico, pero que es necesario caracterizar y definir bien. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos claro cuáles son las conductas que tenemos que realizar. Es importante diferenciar aquel mareo que se siente como un vacío en la cabeza, con ganas de desmayarse, de vomitar, con náuseas en el fondo, de lo que es aquella sensación de estar girando la misma persona o las cosas alrededor, porque ahí ya estamos hablando de vértigo. Las causas de los mareos y los vértigos principalmente son benignas. La mayoría son benignas, son temporales. Estamos hablando de cuadros que tienden a pasar incluso de manera espontánea, pero no siempre es así. Y eso hay que tenerlo claro, que es importante descartar las causas potencialmente graves. Y para eso es necesaria una buena evaluación del médico que está observando, examinando al paciente. Hay poco tiempo en un servicio de urgencias, así que es bueno tener una idea, un orden. Es importante basarse en la historia, sobre todo en factores de riesgo, cardiovasculares, en examen neurológico completo, que sea bien hecho, para poder realmente identificar la causa y más o menos por dónde van las cosas en este mareo que relata el paciente. Vamos a hablar un poco como de conceptos distintos para tener claro y vamos a centrarnos de todas maneras en el vértigo. Cuando hablamos de mareo, podemos encontrar que hay personas que nos hablan en realidad de un presíncope, que en realidad es la sensación de desplome inminente, la lipotimia, que la persona siente que casi se desmaya, que puede durar segundos, minutos. Y aquí de todas maneras hay que evaluar como si se evaluara un síncope, aunque no haya sido como tal. ¿Por qué? Porque perfectamente puede ser una hipotensión ortostática, puede ser una arritmia o una causa vasovagal que no llegó a concretarse en un síncope, pero que dio síntomas similares de lo que conocemos como presíncope. Es importante tenerlo claro porque no siempre los mareos van a ser causas benignas. Luego pasamos al concepto de desequilibrio. Es la sensación de desbalance, de inestabilidad postural cuando un paciente está caminando. Tiene que ver con la sensación de que se va hacia un lado. Y esto puede hablar del deterioro orgánico de la edad, puede estar hablando de alguna neuropatía periférica, alguna alteración musculoesquelética, del sistema vestibular, del cerebelo, también de lo visual, y hay que saber identificar bien. Aquí obviamente no está la sensación de que se va a perder la conciencia, más bien está la sensación de que se puede estar desplazando hacia algún lado u otro, la lateralización de la marcha. Y luego tenemos el mareo inespecífico, ese concepto que es como la mayoría de las personas van a relatar. El mareo como tal son sensaciones como de estar
caminando sobre algodones, de estar flotando, de un vacío en la cabeza, puede asociarse a náuseas. Este no es fácil de describir. ¿Qué podemos identificar aquí? Pues tenemos que buscar si hay un síndrome emético donde la persona está mareada, puede ser una causa, una gastroenteritis y está mareado, puede ser por tener un malestar más inespecífico, hasta una persona que puede estar con un cuadro de una rinofaringitis, que se sienta algo mal, una persona que no durmió bien, puede ser una causa de ansiedad, de depresión, pero si el mareo se asocia a otros síntomas, eh, no es lo mismo que te digan este tipo de mareo a que te digan que en realidad junto al mareo sintió unas palpitaciones que duraron un buen rato y estuvieron ahí molestando. Y finalmente el vértigo como tal. El vértigo es la sensación de movimiento de la persona o de los objetos alrededor. Normalmente puede ser de causa periférica o central, que eso lo vamos a tener que identificar. Las causas vestibulares, como la alteración del laberinto, del nervio vestibular, estructuras que tienen que ver con el sistema del equilibrio a nivel periférico, son una de las causantes, pero también pueden haber lesiones o problemas a nivel central de lo que es el tronco cerebral, el cerebelo, y es importante identificar bien, porque tienen manejos que son distintos y hay causas que son importantes de tratar a tiempo, sobre todo las causas centrales. Podríamos entender que el vértigo muchas veces por el paciente es relatado como un mareo, pero nosotros como los médicos tenemos que saber identificar bien y caracterizarlo bien para llegar a la conclusión si realmente es un mareo inespecífico o es un vértigo como tal. Em, el vértigo es muy prevalente, es un motivo de consulta en urgencia y en la práctica ambulatoria que es habitual. Incluso puede llegar a ser muy habitual, hasta un 5% a veces en atención primaria, y muchas veces es un vértigo periférico, la mayoría, el 80% según algunos estudios, y vamos a tener que caracterizarlo bien para llegar a esa conclusión. ¿Cuáles son los más frecuentes? El vértigo postural paroxístico benigno, que es este vértigo que ocurre con movimientos bruscos, como al levantarse, girar la cabeza muy brusco. La neuritis vestibular, la enfermedad de Meniere. Y bueno, las etiologías, las causas del vértigo son distintas. En el vértigo periférico afecta principalmente lo que corresponde a las estructuras del órgano terminal, específicamente las máculas del utrículo y el sáculo, las crestas de los canales semicirculares, que tienen que ver con el equilibrio. También puede afectar a lo que es la primera neurona, que en la parte del ganglio vestibular, normalmente son benignas, pero tiene que ver con este sistema del equilibrio. Y el vértigo central, hablamos de causas que pueden ser a nivel del tronco cerebral, a nivel de lo que es el cerebelo, y hay algunas causas que son de mayor emergencia que otras. Por ejemplo, en las causas periféricas, además del vértigo postural paroxístico benigno, puede estar el herpes zosterótico, el síndrome de Ramsay-Hunt, puede estar un trauma laberíntico, la enfermedad de Meniere, la, la patología de una fístula perilinfática, pero las causas centrales, además de una migraña vestibular, de una
de una causa como una malformación de Chiari, también están las causas que pueden ser una emergencia, una isquemia del tronco cerebral, una hemorragia, infarto cerebeloso. Entonces, no basta con identificar si es periférico o central para derivarlo a tal o cual especialista, sino también si estamos frente a una emergencia. Y eso lo iremos viendo. Fisiopatológicamente, entendiendo que el equilibrio tiene tres sistemas importantes: vestibular, visual y el propioceptivo. Todo esto se integra en el sistema nervioso central. Hay un arco reflejo vestíbulo oculomotor, y cuando hay una falla en alguno de estos estructuras ocurre el vértigo, sobre todo si falla más de una. Y aquí hay algo importante porque los, los sistemas como tal pueden causar esta sintomatología que nosotros conocemos, y los canales semicirculares, anterior, posterior, lateral, el sáculo y el utrículo, que son los órganos otolíticos, están encargados de la percepción, el censar el movimiento angular, lineal, por ejemplo, el sáculo, el angular, el utrículo, el lineal. Y aquí pasa que cuando el paciente tiene un giro, realiza un giro, o tiene, mejor dicho, la sensación de giro, nosotros podemos destacar bien. Los giros pueden tener que ver con el sistema semicircular, mientras que las alteraciones de estar inclinado con lo que es el sistema del utrículo y el sáculo. El sistema nervioso central va a recibir las señales de los laberintos de ambos lados, y básicamente cuando la cabeza está derecha, o sea, recta, se equilibra. Cuando hay un movimiento, los laberintos se activan y se inhiben correspondientemente. Y eso se hace las diferencias de los lados. Y así se va reconociendo el movimiento. Al final, cuando hay diferencias, cuando hay alteraciones, se pueden interpretar como el vértigo. La información desde el laberinto vestibular va hacia la porción vestibular del octavo par. De ahí a los núcleos vestibulares del tronco cerebral, de ahí al cerebelo, los motores oculares, la médula espinal, y los tractos que son los vestíbulos oculares se encargan de los movimientos oculares coordinados durante los movimientos de la cabeza, mientras que las vestíbulos espinales, que son las otras vías, ayudan a mantener la postura como tal erguida. Y es todo este sistema que está funcionando, pero que se puede alterar. El cerebelo es el que ayuda como a modular todo este sistema. Entonces, cuando hay algo alterado ahí, por ejemplo en un canal semicircular, va a empezar esta sensación de vértigo, de giro en el caso de la afección de los canales semicirculares, y el paciente va a relatar ese mareo por el que puede empezar a decir, pero que en realidad, si uno lo caracteriza bien, termina dándose cuenta que es un vértigo. ¿Cómo evaluamos ahora al paciente? Porque hablamos de una definición, de ciertos tipos, la diferencia, la fisiopatología. El diagnóstico, empezamos con una valoración. En la anamnesis, que es lo más importante que tenemos en estos casos, vamos a tener que preguntar para poder diferenciar bien si fue un vértigo o si fue otro tipo de mareo, presíncope, mareo inespecífico, desequilibrio. Así podemos llegar a la conducta correcta. Hay que empezar por preguntar la forma de presentación y cómo ha ido evolucionando. Normalmente el vértigo no es permanente. El sistema nervioso central se termina adaptando.
Por lo tanto, hay episodios más bruscos, intermitentes, que tienen episodios, espacios en los que no hay síntomas. Y ahí podemos tener el ejemplo de un episodio brusco y con intervalos sin síntomas, como un proceso periférico benigno. Mientras que la situación, cuando es constante y va progresando, ahí hablamos lo que hablamos de un vértigo central. Y esa es una causa que hay que tomar, digamos, en cuenta con mayor atención. El vértigo paroxístico benigno dura segundos, la isquemia vertebrovascular minutos, el infarto como tal laberíntico, la neurolaberintitis, días. Entonces depende. Ya tenemos ahí una diferencia entonces. Aquel que es más constante, más progresivo, nos hace pensar en algo central. El más brusco y con episodios sin síntomas en algo más periférico. Hay que preguntar los factores precipitantes y agravantes también. Si el paciente al mover la cabeza de manera brusca tiene síntomas, hablamos de un vértigo posicional. Si empeora al toser o alguna maniobra de Valsalva, puede ser una fístula perilinfática. En tercer lugar, tenemos que preguntar qué síntomas están asociados. Eso nos puede ayudar a encontrar un origen central periférico. Ahora estamos hablando específicamente del vértigo. Aquí cabe aclarar. ¿Por qué? Porque al final es la causa más importante de todas las que he nombrado. La parte del presíncope, para eso está, es similar en la evaluación en lo que corresponde al síncope. Habría que ver ese podcast. Y es el vértigo la que vamos a tener que caracterizar más. En cuanto a los síntomas acompañantes, si el paciente tiene hipoacusia, acúfenos como el tinnitus, son síntomas cocleares que nos hace pensar en algo periférico, y las típicas náuseas, vómitos y síntomas neurovegetativos nos hacen pensar en un vértigo que esté afectando el laberinto. El vértigo, cuando es un síntoma aislado, no es tan habitual de encontrar en una enfermedad cerebrovascular, o sea, ya algo más de emergencia. Hagamos una diferenciación entre lo que es periférico y central. El periférico es más brusco, mucho más sintomático, con intervalos de síntomas e intervalos sin síntomas. Puede durar poco tiempo, segundos, minutos. Se agrava por los movimientos, tiene síntomas neurovegetativos, tiene síntomas del tipo coclear, como los que nombré, de hipoacusia, acúfeno. No es común que duele la cabeza. El vértigo central, en cambio, no es brusco, es más insidioso, con menos sintomatología, más continuo, más constante, dura más tiempo, no necesariamente se agrava por síntomas, por movimientos, ni necesariamente tiene síntomas de neurovegetativo. No, no da el vértigo central tanto síntoma neurovegetativo, no da tanto síntoma coclear, pero el dolor de cabeza es frecuente. Si hacemos una historia médica más completa, tenemos que preguntar por los factores cardiovasculares, respiratorios, psicológicos, metabólicos, todo lo que pueda estar asociado a la aparición de este vértigo. Una enfermedad metabólica como la diabetes mellitus favorece la lesión del sistema vestibular. Un paciente con una enfermedad respiratoria puede tener una neurolaberintitis de causa viral. Un paciente que ha tenido un TEC
puede haber lesionado también ese mismo sistema. Un paciente migrañoso puede tener una migraña que tenga síntoma de vértigo como parte de su aura. Y en un menor porcentaje puede ser parte de algo psicológico que hay que investigar primero bien todas las otras causas. Es importante también preguntar por cuáles son los fármacos que el paciente está ingiriendo, que tiene como tal, puesto que un fármaco por ototoxicidad como los aminoglucósidos pueden ser, igual que la furosemida, pueden ser causas que estén generando ese vértigo. Hay que diferenciar bien porque tal vez no sea un vértigo, sea un presíncope. Y es importante investigar bien los factores de riesgo cardiovascular, porque aquí es importante. Las causas cerebrovasculares están principalmente en aquellos adultos mayores con factores de riesgo cardiovascular, como la edad, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, la enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares previos. Es importante. Antecedentes de neoplasias también. El examen físico ahora. El examen físico tiene que, sobre todo, enfocarse en el examen físico neurológico. Es lo más importante de todo esto, puesto que nos va a ayudar a buscar cómo está el territorio de la circulación cerebral posterior, para descartar patologías centrales y sobre todo patologías centrales de emergencia, como una enfermedad cerebrovascular, porque aquel cuadro es una emergencia que requiere un tratamiento en el momento. Tenemos que hacer el examen completo también de los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, temperatura, oxígeno, todo eso. Si vamos por orden, en cabeza y cuello, hay que buscar si hay alguna asimetría facial, que te esté hablando de una focalidad neurológica, vesículas del herpes zóster en la región de lo que corresponde a... Hay que buscar el herpes zóster en la región auricular. eh, Hay que buscar alteraciones de la sensibilidad. En la otoscopía hay que buscar si hay algún cerumen, un tapón de cerumen o un cuerpo extraño que esté en el tímpano causando el vértigo, o signos de infección, inflamación, como una otitis supurativa. Hay que buscar signos de lo que es el nistagmo. Es muy importante porque eso nos confirma el vértigo. Vamos a encontrar siempre la necesidad de evaluar ese signo. ¿Qué es el nistagmo? Bueno, el movimiento que va a cierto ritmo de los ojos tiene un componente lento y un componente rápido, que es el que se suele mencionar, que es el compensatorio, la dirección opuesta, y ese es el que se elige como la dirección. Hablamos de vértigo horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo, muchas direcciones, y el nistagmo es importante caracterizarlo bien. Si buscamos las diferencias del examen físico, podemos encontrar que en el examen del vértigo periférico el nistagmo es unidireccional y con la fase rápida hacia el oído normal, normalmente horizontal, puede ser también mezclado horizontal rotatorio, pero no vas a encontrar algo vertical, no es lo habitual. Si se fija la mirada, se suprime el vértigo, no tiene otras focalidades neurológicas, otros signos neurológicos, y puede haber inestabilidad postural, lateralización de la marcha, pero el caminar en sí está conservado y bueno, no tiene otras alteraciones. En el central
A veces se cambia de dirección cuando el vértigo, el nistagmo en sí, y lo importante es que puede ser en cualquier dirección en ese nistagmo y lo vas a encontrar vertical, por ejemplo. No se suprime a fijar la mirada, tienes otras focalidades neurológicas, la inestabilidad postural es mayor, incluso sin permitirle caminar. Hay una maniobra, eh, Dix-Hallpike, que se encarga de la provocación de este vértigo y provoca el nistagmo en pacientes que refieren este mareo posicional. Sirve mucho para quienes en el momento de la consulta no tienen los síntomas y necesitamos diferenciarlo bien. Normalmente busca situaciones como canalitis del canal semicircular posterior, donde hayan cristales libres en la endolinfa que estén causando este vértigo, sobre todo el posicional paroxístico benigno. ¿Y cómo se realiza? Bueno, el paciente va a estar sentado con la cabeza y también la mirada hacia 45 grados respecto de la situación central, dependiendo del canal que se quiera evaluar. Y luego se coloca en decúbito supino por debajo de la camilla, la cabeza, por debajo del nivel de la camilla, con los ojos abiertos, sin cambiar la posición de 45 grados. Si existe alguna canalitis posterior, aparecerá el nistagmo, nos permite analizar mejor el nistagmo, localizar el lugar vestibular donde esté afectado. No necesariamente va a diferenciar si es central o periférico, pero vas a encontrar el vértigo. eh, Podrías tener ciertos indicios, un periférico dura menos de un minuto, el nistagmo se fatiga con la repetición, no hacia el central, la dirección de un solo tipo, no hacia el central, el vértigo es severo en el periférico, no hacia el central. Está la prueba de impulso cefálico, eh, Head Impulse Test, HIT. Se instruye al paciente a que mantenga la mirada en un objeto distante, se coloca la cabeza en 30 grados, en flexión cervical, y se gira rápidamente hacia lateral y luego se lleva a la línea media, aún manteniendo la mirada en un punto fijo. Es importante que todo esto que estoy nombrando se vea con videos, eh, videos que sean hechos por profesionales de la salud, para poder tener una idea más clara que solo lo que estoy mencionando aquí. Lo normal de todo esto es que los ojos mantengan el objetivo. Si los ojos presentan nistagmo de acomodación, el examen es positivo y te habla de una alteración del aparato vestibular periférico. Tiene una sensibilidad de 71, especificidad del 88% para la patología vestibular. La prueba de Romberg, que con el paciente en pie, con los ojos cerrados, que tiene que estar firme, con los pies bien juntos, se ve cómo reacciona. En alteraciones vestibulares, el paciente cae hacia los lados. Eh, si cae hacia adelante o hacia atrás o oblicuamente, te habla de algo central. En el síndrome cerebeloso puede ser negativo. Luego evaluamos la marcha y el equilibrio y nos vamos a dar cuenta que hay una lateropulsión, lateralización hacia el lado afectado, que empeora al cerrar los ojos. Ojo que los pacientes con infarto agudo a nivel de infarto cerebeloso no son capaces de caminar sin caerse. Otro signo neurológico, en la patología de origen central, raramente el vértigo se presenta como el único síntoma. Es importante identificar cefalea, vómitos, diplopia, disartria, disfagia, compromisos de pares craneales como el quinto y el séptimo, de vías sensitivas, piramidales y manifestaciones de hipertensión intracraniana y alteraciones de la conciencia. Y aquí voy a decir algo importante. Si un paciente tiene como síntoma el vértigo, pero otros síntomas más, y este paciente
tiene en su relato de historia una cefalea, sobre todo una cefalea intensa, una cefalea occipital, y adicionalmente a esto, encuentras que tiene focalidades neurológicas, como por ejemplo las que acabo de nombrar, que no pueda caminar sin caerse, que tenga diplopia, disartria, disfagia, que hayan pares craneales comprometidos, vías piramidales sensitivas alteradas, incluso signos de hipertensión intracraneana. Ojo, porque ahí estamos hablando de la sospecha de una enfermedad cerebrovascular, de un infarto cerebeloso o de otra causal grave, emergente. Y aquí es importante porque ese perfil es de emergencia. Y ahí ya va más allá de si es un vértigo periférico que hay que manejar o derivar otorrino, si es un vértigo central que hay que manejar y derivar a neurólogo, pero que hay más tiempo versus esto que es totalmente tiempo dependiente porque es una emergencia. Ojo con eso. Bueno, luego también tenemos las pruebas de audición para distinguir si hay una hipoacusia sensorio-neural de una deconducción. No es el objetivo especificar mucho de esto, solamente se hace ese test y que tiene que usar ese diapasón y cuando el sonido cesa, se coloca delante del conducto auditivo, pregunta si el paciente sigue escuchándolo, es positivo el test si el paciente deja de oírlo por la vía ósea. O sea, repito, es positivo si después de dejar de oírlo por la vía ósea, que está el diapasón de la apófisis mastoide, el paciente percibe sonido cuando está frente al conducto auditivo externo. Es positivo en el oído sano, ¿ya? Y bueno, puede ser también en las hipoacusias que son neurosensoriales, porque en las hipoacusias neurosensoriales tiene mejor conducción por la vía aérea que por la vía ósea. Entonces eso, hipoacusia de conducción tiene es negativo esta situación que ocurre porque es otro tipo de hipoacusia. O sea, en pocas palabras, la hipoacusia neurosensorial se escucha y se sigue escuchando y esto nos va a ayudar a identificar si hay algún problema a nivel de lo que es una lesión periférica, como la hipoacusia neurosensorial. Las pruebas diagnósticas no son urgentes, son para estudios ambulatorios. Al final aquí lo que importa es la evaluación inicial en la urgencia, sobre todo con la historia del examen físico. Pruebas como tal, ¿cuáles son? Neuroimágenes, la resonancia, el TAC y otro perfil que ya no es el objetivo de este enfoque y son pruebas más de especialización, como una videoanistambografía, la audiometría, etc. ¿Cuándo hacer exámenes complementarios entonces? Eh, Hablamos de otro tipo de exámenes como tal, como laboratorio. Bueno, en los pacientes que no tienen riesgos cardiovasculares y que todo es compatible con patología vestibular, poco y nada van a servir las neuroimágenes, porque la historia ya está clara. Pero si se sospecha una ACV, por ejemplo, un paciente con inestabilidad al caminar y de pie, con una cefalea, primera cefalea intensa que siente, o un paciente mayor de 50 años, o que tiene factores de riesgo cardiovascular, o que es un vértigo persistente, o tiene alguna focalización neurológica, ahí sí se justifica una neuroimagen. Pacientes que tienen vómitos demasiado intensos, se pueden pedir exámenes de laboratorio para evaluar deshidratación con un hemograma y que tenga la fórmula para ver leucocitos, pedir glicemia, urea, creatina, iones, para ver si hay algún desequilibrio después de tanto vómito. En un paciente que tiene una especie de presíncope, que al final lo caracterizamos bien y ya sospechamos un presíncope,
Bueno, ahí hay que evaluarlo como si fuera un síncope. Es decir, electrocardiograma, medición de la glicemia. Y podemos hacer la prueba de medir la presión arterial de cúbito y de pie. En decúbito y de pie. Y así evaluamos si hay ortostatismo. ¿Ya? Ah, básicamente esa es como la evaluación. O sea, en realidad una neuroimagen tiene criterios para pedirla, tiene ciertas condiciones que se pueden entender como factores de riesgo cardiovascular y alteraciones neurológicas. Y lo demás ya tiene que ver de la condición particular de ese paciente, no de por sí. En cuanto a los criterios de ingreso, bueno, cuando se ingresa un paciente con vértigo, no todos los pacientes van a ser ingresados, pero sí hay casos. Por ejemplo, un paciente que tiene un vértigo periférico de intensidad grave, moderada, que no mejora con tratamiento. Un paciente que no responde a tratamiento, entonces, que no se puede ir así a su domicilio. Un paciente con vértigo que no tolera, o sea, intolerancia oral y que no logra mejorar esa intolerancia oral. ¿Por qué? Porque es un paciente que para tener intolerancia oral estamos hablando de que está vomitando todo. Entonces ese paciente se puede deshidratar gravemente y necesita tratamiento con suero endovenoso y tratar de mejorarlo. También pacientes en los que luego de una exploración inicial no pueda concluirse sobre el vértigo central o periférico. Yo agregaría aquí también un paciente con signos de accidente cerebrovascular, infarto cerebeloso, que obviamente son una emergencia. Eso es el más obvio de todos. ¿Hacia dónde se ingresan? Bueno, en neurología normalmente, aquellos que sean vértigo central. Ojo, vértigo central. Aquellos que en cambio sean pacientes de vértigo periférico leve, que tengan buena respuesta, o moderada, que tengan buena respuesta al tratamiento de urgencia, no van a ser ingresados, no lo requieren, pero obviamente tiene que quedar con un manejo ambulatorio. Hay un algoritmo en la página Síntesis MedUchile, la biblioteca digital dinámica para estudiantes y profesionales de la salud llamada Síntesis de la Universidad de Chile, y que recomienda primero mareo como el concepto. Entonces, sensación de estar flotando o cabeza vacía u otro síntoma, mareo inespecífico. Sensación de desbalance o inestabilidad postural, desequilibrio. Sensación de estar a punto de desmayarse, presíncope. Y esas tres van a tener su manejo aparte. En pocas palabras, el mareo de lo que esté causando, por ejemplo, alguien que tenga un mareo en gastroenteritis, el desequilibrio, la evaluación de por qué está teniendo esa alteración, inestabilidad postural, el paciente con el presíncope como si fuera un síncope, y en cambio, si el paciente siente que él o lo que está alrededor gira, sospechamos vértigo. Y ahí buscamos síntomas y signos del sistema nervioso central. Si no hay, buscamos si hay vértigo precipitado por movimientos cefálicos repentinos, que si están presentes, pensáramos en un vértigo paroxístico postural benigno. Pero si no están presentes, luego nos hacemos la pregunta si hay una pérdida, disminución de la audición, que si está presente y tiene tinnitus, nos hace pensar en enfermedad de Meniere. Pero si está presente la hipoacusia sin tinnitus, podemos pensar en un neurinoma del acústico. En cambio, si no hay pérdida de la audición, tal vez una neuritis vestibular. Y finalmente, que es la más importante, vértigo, síntomas y signos del sistema nervioso central, sí. Duración de los síntomas y signos, que si es breve en un día y si es mayor, podemos pensar en ese vértigo central. Y aquí hay que buscar particularmente si es un infarto cerebeloso, por ejemplo. Es importante aclarar qué es lo que relata el paciente, verlo bien dentro de estas categorías que nombramos y luego ver la temporalidad, los episodios, la persistencia, los síntomas que le acompañan, etc. ¿Cómo lo manejamos? La mitad de los mareos se resuelven de manera espontánea, a pesar de los sintomáticos que pueden ser. Pero el manejo del vértigo tiene la intención de ser un alivio en el fondo
de los síntomas que tiene el paciente. Muchas de estas medidas van a funcionar en el vértigo periférico más que nada. Las medidas generales, que el paciente esté tranquilo, relajado, en reposo, que pueda sentarse, ponerse en decúbito lateral con el oído afectado hacia arriba, que fije la mirada en un punto para reposar el sistema vestibular, que no mueva bruscamente la cabeza, que tenga una dieta líquida, si es que la logra tolerar. En el servicio de urgencia, si está en régimen cero porque no tolera nada, hay que apoyarle con suero glucosado al 5%, según las condiciones del paciente, y mantener un control de su presión. eh, Obviamente, si hay alteraciones hidroelectrolíticas en un paciente deshidratado que se afectó gravemente, bueno, eso ya se tendrá que hacer ese manejo correspondiente. Maniobras posicionales, como el vértigo paroxístico benigno, como la maniobra de Epley, que no la vamos a dar mucho detalle aquí, solamente decir que se inicia con el paciente en la camilla sentado, con la cabeza girada en 45 grados, hacia el canal semicircular posterior que está afectado, por ejemplo a la derecha en el caso del derecho. Se tumba al paciente en decúbito supino, con la cabeza siempre en 45 grados, en este caso a la derecha. Se gira la cabeza del paciente hacia la izquierda unos 90 grados. Se pone al paciente en decúbito lateral izquierdo y con la cabeza mirando hacia el suelo 30 segundos. Sin cambiar la posición de la cabeza, se sienta el paciente y se vuelve la cabeza a su posición neutra. Se deja descansar al paciente unos 10 minutos y se repite la maniobra de Dix-Hallpike para comprobar si sigue siendo positivo o no. Si no se ha negativizado, se tiene que repetir hasta 4 veces. A ver, todo esto de aquí con un video se va a ver mejor. Les recomiendo que revisen un video como tal, ya que el objetivo de este podcast es comentarlo, es hablarlo, no hablar no de mostrar videos de las maniobras, pero son fáciles de encontrar. El punto es que esto va a depender del caso del paciente. Lo que sí les puedo decir que el tratamiento farmacológico, los medicamentos buscan aliviar, disminuir, controlar, desaparecer los síntomas agudos que están causando este vértigo, ¿ya? Y estos fármacos, si bien van a ser útiles, no lo van a hacer en todos los casos, pero pueden ser muy necesarios. Por ejemplo, los antihistamínicos son los fármacos de mayor elección, como el diminidrato, 50 a 100 miligramos cada 8 horas vía oral. Eh, a veces los ansiolíticos están recomendados en crisis grave. Eh, los antieméticos en caso de vómitos que no se detienen, como la metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas, vía endovenosa, o la domperidona. Eh, Básicamente esos son los fármacos que se suelen recomendar. Hay casos como, por ejemplo, la metilprednisolona, eh, en sospecha de neuronitis vestibular, pero eso depende ya de un caso más específico. Finalmente, el tratamiento más del cuadro es un manejo más específico, con el debido médico tratante. Al final, para terminar con las conclusiones, hay que identificar bien a qué tipo de mareo nos referimos. Hay que identificar factores de riesgo. Hay que identificar con un buen examen físico cómo es ese nistagmo. Mucho cuidado con los síntomas de lo que es una enfermedad cerebrovascular, un infarto cerebeloso. Las neuroimágenes para quien correspondan. Para eso ya hablamos de los casos en los que se justificaba. Busquemos siempre si el vértigo es periférico o central. Ya sabemos que el vértigo periférico es más sintomático que el central.
que empeora el periférico con los cambios de posición, que tiene más síntomas neurovegetativos que el central. Pero mucho cuidado sobre todo con los síntomas neurológicos focales, porque eso es un signo de alarma, sobre todo si sospechamos un infarto cerebroso o una enfermedad cerebrovascular en general que esté debutando con un vértigo. Si el vértigo dura segundos, tal vez sea un vértigo posicional paroxístico benigno. Un solo episodio de vértigo que dura minutos, ahora, puede ser un cuadro por una migraña, pero incluso puede ser un vértigo central más grave como una isquemia del tronco cerebral. Cuidado que aquellos vértigos que duran minutos a horas, pero que además tienen focalidades neurológicas. Y un vértigo que se mantiene puede ser un infarto cerebeloso. Cuidado con ese vértigo que es constante. Al final, lo importante dentro de la urgencia es descartar lo más grave y esa es alguna situación que hay que considerar. Bueno, principalmente de este podcast me basé en síntesis Meduchile y lo importante de aquí es tener claro para identificar bien de qué está hablando la persona cuando relata mareo y luego identificar que no tenga los síntomas de alarma de un infarto cerebeloso, de isquemia troncocerebral, e identificar bien luego de esto también si es vértigo periférico o central, hacer un muy buen examen físico, una historia muy buena primero, luego un muy buen examen físico y bueno, no olvidar, si se puede, aliviar y manejar el malestar del paciente. Los invito a seguir estudiando y como siempre digo, esto es un podcast en el que se charla sobre esta situación, pero por supuesto que siempre es importante estudiar mucho más a profundidad. Muchos saludos.